que es el segundo dedicado a los estudios literarios de Guinea Ecuatorial. Apuestas literarias para una Guinea independiente, parte 2. La parte 1 tuvo lugar el segundo día del seminario, el martes día 3, y hoy procedemos entonces con esta segunda parte. Tenemos 4 ponentes para el panel y vamos a comenzar con Antonio Becerra Bolaños, que viene de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El trabajo que él nos presenta es en colaboración con Naira Pérez Hernández, que trabaja ahora mismo en la Universidad de las Américas en Quito y que no ha podido desplazarse hasta aquí. El título de su trabajo es La desterritorialización en la obra de Juan Balboa Boneque. Y al trabajo de Antonio Becerra Bolaños le van a seguir Gloria Nistal, Badu Richard y Kerry Kaufman. Entonces, comenzamos con Antonio. Muchas gracias, Benita. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias por habernos invitado a este seminario internacional. Bueno, en primer lugar, me interesaba mucho la conferencia de Sundiata, precisamente por una cuestión que había planteado y que yo lo pude constatar, digamos, recientemente, porque él decía que, claro, hay que romper un poco con la noción de que África es un país, ¿no? Y lo digo porque estaba corrigiendo los exámenes de la selectividad y los alumnos se ponían, escribían, ¿no? Decían, pues, en el comentario personal, ¿no? Tiene una parte del comentario crítico y decían, pues, claro, es que la libertad de expresión, dice, en ocasiones ocurre que en algunos países como África, digo, bueno, vamos a ver si nos ubicamos, ¿no? Y los chicos están un poco desubicados. Y bueno, y yo también, bueno, en el caso de Naira y en mi caso, y lamento extenderme un poco en esta cuestión, pues bueno, también somos africanos, aunque no seamos un país, obviamente, pero geográficamente estamos en África, ¿verdad? Y de hecho, algunos trabajos de los que estamos desarrollando precisamente van en esa línea, ¿no? En la línea de subrayar la africanidad de Canarias, ¿no? Es algo que se está planteando y bueno, y de hecho hay textos literarios desde el siglo XIX en los que ya escritores, autores canarios como Graciliano Afonso se autodenominan africanos, ¿vale? Pero bueno, en este caso no vamos a hablar obviamente de Canarias, sino vamos a hablar de Balboa Boneque y sobre la desterritorialización, ¿no? Que es una especie de... Me puso las trampas Naira, ¿no? Para que sufriera a la hora de leerlo, ¿no? Bueno. En el conjunto de las producciones culturales postcoloniales africanas, la literatura hispanoafricana de Guinea Ecuatorial parece marcada por la suerte del país, el olvido, que ha sepultado al pueblo bajo miles o millones de barriles de petróleo. Este olvido es extrañeza en la mirada frente a su peculiaridad dentro del mundo hispánico. La literatura guineana parece la oveja negra del hispanismo. En un tiempo en que no hay un canon hispánico único, esta expresión no ha logrado integrarse plenamente. Así, por ejemplo, no es de extrañar que Pozuelo y Bancos, a la hora de plantear un canon hispánico acorde a los nuevos tiempos, un texto de 2009, pensara únicamente en América y España, lo que subraya el hecho de que los escritores y las escritoras de Guinea Ecuatorial están abocados y abocadas a una condición periférica. Ese ser en la periferia, con las implicaciones existenciales que conlleva, es lo que creemos que define a Juan Balboa Boneque. Ya desde su condición de Boriba, exiliado, como se autodenominó en uno de sus poemarios, arrancado de su tierra, contemplada y anhelada en la distancia, a lo que se suma el olvido de la crítica. Balboa Boneque, uno de los miembros más prolíficos de la que se denominó Generación Perdida, ha sido estudiado muy escasamente en comparación con otros compañeros de su generación. Además de poeta,
supo valerse de otras prácticas discursivas como el ensayo. Recuérdese ¿Dónde está Guinea?, de 1978, y La transición de Guinea, Historia de un fracaso, 1998. Y la novela El reencuentro, el retorno del exiliado, de 1985. A juicio de Mbarén-Ngom, Balboa Boneque es, cito, una de las voces literarias más prolíficas y poderosas del exilio. Fin de cita. Nuestro objetivo es abordar la producción literaria de Balboa Boneque desde la perspectiva de la desterritorialización, que lo marca vital y escriturariamente y que comparte con muchos otros escritores ecuatoguineanos y africanos. Dentro de su obra, por su más crítica desatención, nos centraremos en el estudio de su prosa. En torno a la desterritorialización, ya es casi tópico afirmar que la desterritorialización, exilio, salida, no lugar, ha marcado profundamente la vida y, por consiguiente, las obras de los escritores africanos contemporáneos, como sucede con los ecuatoguineanos y el mismo Juan Balboa Boneque. Mbarén-Ngom reconoce que, junto con la memoria y evocación de la naturaleza guineana y la nostalgia, el exilio sería el tercer eje temático de su discurso lírico. Y Docinda García Alvite analiza su obra poética desde este aspecto, ya que sus obras, cito, exploran de modo recurrente y complejo el papel del exilio, la dispersión y fragmentación social y personal que el exilio, etcétera, etcétera, producen en la configuración de la nación africana recientemente independizada, al mismo tiempo que, ejerciendo un profundo compromiso social, ofrece una visión idealista de reconstrucción de la identidad nacional. Fin de la cita. De hecho, bastaría solo con recordar los títulos que Balboa Boneque usó para bautizar sus obras, poemas o capítulos, para constatar que todos se mueven casi exclusivamente en este campo semántico. El propio autor reconoce que esa realidad del exilio es la que le hizo plantearse su identidad y descubrir el valor de su país. La cuestión central es cuál es el país que se descubre y qué herramientas sirven para desentrañar una realidad planteada desde la lejanía, con todo lo que ello conlleva. Si estamos ante la incapacidad evidente de recobrar una realidad que pertenece al pasado y que ha quedado fosilizada en la memoria del autor, que la ha transportado hasta el lugar del exilio. Si nos encontramos ante el deseo de ser, de volver a ser, un otro que ya no existe, en parecidos términos a los que planteaba Lévi-Strauss, es decir, solo se puede volver a ese tiempo a través de los textos y los monumentos erigidos en su momento. Por otro lado, no deja de resultar interesante traer aquí los posibles modelos de una escritura marcada precisamente por esa circunstancia. Así, Balboa Boneque señala a León Felipe, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, todos ellos poetas que murieron en el exilio trasterrados, como sus modelos. Nos centraremos en el estudio de su prosa bajo este prisma, como ya adelantamos, pero queremos profundizar antes en qué significa y qué supondría este concepto, la desterritorialización, que creemos central y determinante en la producción de nuestro autor, yendo más allá de apuntalarlo con la exposición de datos biográficos e históricos y analizando a la luz de la teoría posteriormente las obras seleccionadas. Empecemos por el concepto de territorialización, que consideramos un primer momento de un proceso. En el abecedario de Gilles Deleuze, con Claire Pagnet, el pensador francés afirmaba, cito, «Constituir un territorio para mí constituye prácticamente el nacimiento del arte». Y más adelante, para concluir, el territorio sería el efecto del arte. Por tanto, el artista sería quien erige un mojón o deja una marca, de acuerdo con Deleuze, para quien, cito, la propiedad de grupo o individual deriva de ahí, incluso si es para la guerra y la opresión. La propiedad es, en primer lugar, artística, puesto que el arte es, en primer lugar, cartel, pancarta. Fin de cita.
Hemos de señalar, por tanto, que esa propiedad, ese tener un territorio, no significa apropiación, sino creación. El proceso de territorialización de un espacio supone la creación de un, cito, conjunto de cosas específicas a las que reaccionar. Fin de cita. Esto es avivar, valga la redundancia, la vida en aquel territorio. Ficcionar un mundo como espacio vital. Esta creación de cosas que permiten habitar un espacio va a producir un agenciamiento, entendido como, cito, una multiplicidad que abarca componentes heterogéneos que nos permiten hablar de encuentros. Reyes Tobar. Y no solo eso, para Deleuze, cito, el territorio es el primer agenciamiento, la primera cosa que hace agenciamiento. El agenciamiento es, en primer lugar, territorial. Fin de cita. Así, entendiendo socialmente la identidad, constituiría el sustrato primordial para la construcción del espacio. Pero, ¿qué ocurre cuando perdemos ese territorio, como sucede con Balboa Boneque? Si territorio e identidad están tan profunda y primordialmente unidos, en la desterritorialización se pierde la identidad. Reyes Tobar subraya el hecho de que las fronteras nacionales, amén de físicamente, cito, son atravesadas de forma perceptual, imaginaria, emotiva. Fin de cita. Puesto que la migración acarrea, y vuelvo a citar, un movimiento de símbolos e información con respecto al lugar del cual parte, es decir, su espacio vivido. Fin de cita. Sin embargo, como apunta Deleuze, no hay territorio sin un vector de salida del territorio, y no hay salida del territorio, desterritorialización, sin que al mismo tiempo se dé un esfuerzo para reterritorializarse en otro lugar, en otra cosa. Por tanto, el territorio puede desterritorializarse para establecer posteriormente otro agenciamiento que permite un proceso de reterritorialización. Que esto parece los tigres y los tres tigres, ¿verdad? En definitiva, no hay un momento cero de identidad, ya que desde que se produce la salida del lugar, hay un movimiento que busca una reterritorialización. Por supuesto, esa creación del nuevo territorio está cargada de todas las representaciones simbólicas que el migrante trajo consigo en su desplazamiento físico, como si, como señalan Deleuze y Guattari, se constituyese y se ampliara el propio territorio mediante la desterritorialización. La escritura del espacio, según Krang, implica la colocación de marcadores espaciales. Cualquier accidente geográfico puede convertirse en símbolo que representa algo más allá de su referencia geoespacial, que manifieste una experiencia histórica compartida por una comunidad cultural. Es exactamente a lo que se refería von Messon con su concepto de geosímbolo, que pone de manifiesto a través del territorio la relación simbólica entre cultura y espacio, en tanto que marcador del espacio, signo reflector y forjador de la identidad. Por lo que los geosímbolos, al marcar el territorio simbólicamente, cito, delimitan el territorio, lo animan, le confieren sentido y lo estructuran. Fin de cita. Es precisamente el establecimiento de geosímbolos lo que permite a un autor recomenzar ese proceso permanente que es la reterritorialización. Rebola geosímbolo en la prosa de Balboa Boneque. Uno de los geosímbolos que más se repite en la obra de Balboa Boneque, que salta de un texto a otro y que traspasa las fronteras genéricas, es Rebola, espacio clave traído a la memoria desde la nostalgia. El pueblo natal de Balboa Boneque, pequeña villa a pocos kilómetros de Malabo, capital de Bioko y de Guinea Ecuatorial, es un espacio que analizaremos en su única novela, El reencuentro, el retorno del exiliado. Y en un pequeño ensayo aún inédito, especificación, cuya fecha de composición desconocemos y que fue enviado por el propio autor a Naira Pérez con una pequeña notita que voy a leer simplemente por una cuestión, si lo encuentro. Es que estoy sin gafas además, o sea, ha sido todo un culmen de... Sí, no sé si mérito o castigo para ustedes, ¿no? A ver, pues no lo voy a encontrar.
Maldición. Bueno, si lo encuentro. Bueno. El reencuentro no es precisamente una novela, o sí, creada a partir de diversos procedimientos. Podría decirse que linda con la crónica de viajes, pero también podría entrar dentro del ensayo. Nos recuerda vagamente, en este sentido, a las cartas de la Guinea de Agustín Miranda Junco, de 1940. Estamos, pues, ante un híbrido. Como híbrido se consideraba el propio autor protagonista de la novela, que pretende, a través de la narración del viaje y la crónica, descubrir qué es Guinea. Es una obra aislada, como señala Livesey, de la tradición narrativa guineana y africana en general. Balboa Boneque, a propósito de esta narración de carácter autobiográfico, afirma, cito, recoge la realidad de mi regreso al país, tras los largos e interminables años de exilio en España. Con ese regreso me reencuentro con mis raíces. Me planteo muchas preguntas a ese reencuentro, ya en camino, en ruta hacia mi país. Surge la pregunta, ¿con qué me voy a encontrar? Muchas cosas han cambiado. Es más de una década de ausencia. ¿Qué sociedad me espera? ¿Entenderé a ese pueblo? ¿Ellos me entenderán? ¿Existe el clima de reconciliación suficiente que haga factible la proyección del futuro? Tras la noche aciaga de destrucción y muerte, con el país completamente destrozado, ¿quién ganó y quién perdió? Fin de cita. De esta novela, dividida en 6 partes más un epílogo, nos interesa la parte tercera, titulada La llegada, pues en esta escribe precisamente sobre su llegada, mas no a la isla, sino a su pueblo natal, Rebola, a su segundo día de haber aterrizado en Malabo, y en especial queremos detenernos en el capítulo 17. En las primeras partes de la novela hay referencias a circunstancias vitales que comparte con otros escritores africanos. Así aparece el tema de la inocencia o, cito, la vida sencilla, sin más complicaciones que la de vivir cada día, fin de cita. Vinculada a una visión edénica de la infancia y que tras la abrupta llegada de una madurez que no ha sido producto de una adquisición total de conciencia, sino de las circunstancias históricas y que desemboca en la pérdida de las raíces, en el extrañamiento, voy a decirlo en Bubi, a ver si Toyan Xiolá, ¿no? Parecemos huérfanos, apátridas y desheredados. A ver si vale. Asimismo, está presente la identidad que debe ser definida por la experiencia de volver a ser, cito, en mi propia patria, en las entrañas de mi tribu, en mi hogar, en fin. Fin de cita. La relación con el paisaje, al que se haya íntimamente unido el protagonista, ofrece formas de supervivencia. Balboa Boneque trata además la dialéctica entre civilización y barbarie, que se resuelve a favor del progreso, cito, que avanza y lo arrasa todo a su paso, emprendiendo así el camino de destrucción, oscuridad y olvido. Fin de cita. Así, el Edén acaba convertido en vertedero. En el capítulo 17, tras haber narrado en los anteriores el reencuentro con un vecino, sus suegros y su tía Sisata, su Carichobo, ¿no? Envejecidos y ajados por el tiempo, pero sobre todo por la pobreza y la violencia impuestas por la dictadura, el narrador protagonista dirige sus pasos hacia la casa de su abuelo, Sicapavita, donde se crió, y que es exactamente lo mismo que narra Balboa Boneque en la segunda parte del ensayito Especificación, a la que da el nombre de, cito, República de Guinea Ecuatorial, venturoso futuro para diseñar y fraguar. Fin de cita. En ocasiones la narración de ese encuentro con la residencia de Sicapavita está construida en los 2 textos con los mismos términos y hasta frases enteras. Y pongo el ejemplo primero de la novela y segundo de la especificación. La primera, la polea que colgaba a un lado de su techo y que servía para elevar los sacos de grano había desaparecido. En el suelo permanecía la cuerda, llena de podredumbre. Esta es la novela. En especificación, la polea había desaparecido, tragada por el destino, pero en el suelo
en medio de un charco de agua turbia, permanecía la cuerda, llena de podredumbre. Como se puede observar, aun siendo el mismo hecho, hay diferencias en las narraciones. Lo mismo ocurre en la descripción de la casa del abuelo. En la novela es, cito, un edificio de una planta que sobresale del resto que le circunda. Fin de cita. Mientras que en el ensayo, cito, era una residencia de doble planta. Fin de cita. La recreación de los espacios, mediada por la memoria y la distancia física y temporal, produce que se alteren esos recuerdos narrados en dos momentos diferentes. Lo primero que se impone tras la lectura de esos dos textos es la carga negativa que tienen tanto sustantivos, pesimismo, orfandad, sombras, desconchones, etcétera, como adjetivos, gris, marchito, destruido, destruida, arruinada, usados como la descripción no solo del espacio natural, sino de las construcciones humanas, y que funciona como espejo en el que se refleja el estado personal y colectivo del país, tras su encuentro, a la manera del romanticismo, y su mirada subjetiva de la naturaleza. Cito, muerte por el régimen de represión cruenta y dictatorial de los enguemas, Macías Enguema y Obiang Enguema, muerte por la pobreza del espíritu, muerte por las hambrunas y sobre todo muertes por las crueles torturas en los establecimientos carcelarios, tanto de la capital Malabo como de Bata, capital de la región continental, como del interior de esa región, principalmente de la provincia de Vinayón. Fin de cita. Fin de cita. Y ahora en el ensayo, destruida estaba ya la fuente, destruida y arruinada. Estaba en parte cubierta de hierbajos resecos y mustios, un cubo abollado, carcomido de óxido y medio enterrado en la capa de fango endurecido y que resquebrajado yacía a sus pies. Fin de cita. A pesar de ese choque cruel con la realidad guineana, el pisar de nuevo ese espacio de su infancia le propicia el encuentro con su naturaleza, mi fauna tropical, dice. Aguacateros, papayeros, bambú, calabó. Al tiempo que con vocablos de su lengua natal, boobé, que se mezclan con el español. Árbol de yaca, echaca, villén, lupa, balele, e incluso con olores y el recuerdo de comidas típicas y costumbres de su cultura. Ante ese estado de destrucción que invade su país, el autor parece encontrar amparo y consuelo en las, cito, leyendas milenarias que saben de africanidad bantú, fin de cita, y perdiéndose en la rememoración de su infancia. Cito, ese ayer lejano de mi niñez, ese rincón de sueños e ilusiones, donde todos los deseos son de posible realización. Fin de cita. Creemos que tal vez, debido a la traumática experiencia del exilio y como mecanismo de escape de la dura realidad que ha encontrado en el reencuentro con su país, el autor hace una recreación idealizada del periodo vital de su niñez, que coincide con el periodo colonial español, con lo que significó de explotación y saqueo de recursos y de personas, al tiempo que es idealizada la pintura que presenta del África tradicional. Mas al final, en ambos textos, se abre un hueco a la esperanza, en el descubrimiento de un retoño de platanero en medio de tanta desolación que, cito, asomándose a la luz y la claridad, cuya fresca lozanía cautivó mis sentidos y mi pensamiento, dando razón de ser a mi fe y a mi verde esperanza. Fin de cita. Y es que tras el golpe de libertad de 1979, tras una década de independencia de España, pero de feroz dictadura de Macías Enguema, los años 80 del siglo XX significaron la esperanza y la posibilidad de trazar una nueva Guinea Ecuatorial, que nuestro autor, manifestando su hondo compromiso político, entiende desde la integración de todos sus grupos culturales y aún profundamente africana, abierta a la universalidad. Cito, hacia ese mañana, en lo anobonés, en lo boobe, en lo fan, en lo ndogüé y en lo vicio, hacia el mañana, en fin, preñado de fe, en el que la palabra, tomando cuerpo y vida, sea el instrumento decisivo de cimentación de la obra común que es Guinea Ecuatorial. Fin de cita. A modo de conclusión,
En especificación, el escritor guineano recrea su regreso a Punta Fernanda, cito, de la de ayer Santa Isabel de Fernando Po, hoy Malabo de Bioko, fin de cita. El texto podría recordar en ocasiones a La Vuelta a la Patria, de Martínez de la Rosa, en el tema del retorno del exiliado y la alegría del reencuentro. Sin embargo, en el caso de Balboa Boneque, se deja sentir cierta dosis de pesimismo que podría muy bien recordarnos a los versos desencantados de Quevedo. Tal vez esa elección tenga que ver precisamente con esa imposibilidad de un retorno efectivo, de ahí su vínculo con los escritores españoles trasterrados. A pesar de que Balboa Boneque escriba sobre ese retorno al país africano, sobre el reencuentro, este nunca es posible, ya que la realidad donde se fraguó la conciencia del escritor, aquella Santa Isabel, ha dejado de existir, o como él mismo afirmaba, había tomado auténtica forma desde el momento en que se instala en España en su condición de exiliado. La desterritorialización, sea cual sea la causa, es una experiencia traumática tanto a nivel personal como colectivo, que trae cambios. Como decíamos al principio en la introducción, no existe un estado cero de identidad. Ya desde esa misma salida del lugar propio se ponen en marcha mecanismos para reconstituirse de nuevo, de una manera u otra. Es así como, en el caso de Balboa Boneque, el exilio fue, junto al desgarro, una posibilidad de descubrirse, y así lo explica en una entrevista a Engon Fayet. Cito: «Antes de mi exilio en España, fui aquel pez metido en el agua, pero que no se da cuenta de que se moja. Desde España, ya en el exilio, me descubrí a mí mismo como bubi, como guineo ecuatoriano y como africano. Todo ello como hombre de proyección universal. Lógicamente, en lo literario, ese descubrimiento ha tenido su reflejo y su influencia en mi pensamiento como autor literario». Y aquí, permítanme, creo que todavía rápidamente, me queda poquísimo, hay un escritor canario que se llama Francisco González Díaz, que tiene tuvo cierta fama en Cuba, y escribe un libro que se llama Viaje a Cuba, en el cual están los canarios que van los pobres, ¿no?, gente a buscarse la vida, ¿verdad?, y van emigrados hacia Cuba, y cuenta Francisco González Díaz que los canarios son pues personas que no se dan cuenta de su esencia, de su identidad, hasta que rompen las cadenas que lo atan a las islas. Entonces dice, cuando se van de Canarias, ellos son realmente libres. Cuando regresan a Canarias, se olvidan de que una vez fueron libres, ¿no? Bueno, perdón. Y retomo, y ya son dos fragmentos, dos párrafos. Esa nueva concepción del sí mismo no solo le hace ver el pasado con nuevos ojos, tal como vimos en su encuentro físico tras el exilio con Rebola a través de estos textos, sino que lo impele a crear un nuevo ser en el mundo, adquirir, por tanto, una nueva circunstancia que determina su individualidad y su manera de crear discursos en los que ya, y ahí me perdí ya no, sí, esto es, aquí por tanto una circunstancia y su manera tal, y una nueva proyección del futuro personal y también como miembro de, sino que le impele a crear un nuevo ser en el mundo, adquirir por tanto una nueva circunstancia que determina su individualidad y su manera de crear discursos en los que ya no es solo él mismo, y una nueva proyección del futuro personal y también como miembro de una nueva Guinea Ecuatorial. Rebola, en definitiva, funciona como un geosímbolo poderoso. A través del nombramiento de los elementos de su fauna, de las construcciones, de las gentes que permanecieron y se marcharon, y los que quedaron como testigos de un tiempo ya perdido, Juan Balboa Boneque crea con su mirada un espacio de identidad, más allá del físico geográfico, donde habla realmente de sí y de su comunidad cultural. Muchas gracias y perdón. Muchas gracias a Antonio Becerra Bolaños y Naira Pérez Hernández, que colaboró también en este ensayo.